En esta serie sobre la verdad de la paella, alguien podrá preguntarse, pero bueno, ¿qué clase de broma es esta? Porque hasta ahora nos han estado hablando de la paella aristócratas gallegos, doña Emilia Pardo Bazán y don Camilo José Cela, la condesa de Pardo Bazán y el marqués de Iria Flavia. Esto no tiene ninguna autoridad, no tiene ningún sentido, porque no son autores valencianos, no son autores de la terreta. Bien. ¿Qué más valenciano que Vicente de Blasco Ibáñez? Aunque, bueno, claro, sus padres eran aragoneses, pero bueno, precisamente por eso él empezó escribiendo en catalán o en valenciano, luego se cansó. ¿Qué más valenciano que Cañasibarro, de Vicente Blasco Ibáñez? Si antes teníamos aristócratas gallegos, ahora tenemos un republicano valenciano. Una autoridad incontestable. Lo que él diga que es la paella va a misa, aunque sea republicano. Y en Cañasibarro nos habla de lo que lleva la auténtica paella valenciana. Así que vamos a leer el pasaje de Cañasibarro en donde Vicente Blasco Ibáñez habla de la paella, porque imagino que todos quienes me estén escuchando estarán ansiosos por saberlo. De vez en cuando los del correo veían abrirse en los ribazos anchas brechas por las que se esparcían sin ruido ni movimiento las aguas del canal, durmiendo bajo una capa de verdura viscosa y flotante. Suspendidas de estacas cerraban estas entradas las redes para las anguilas. Al aproximarse la barca saltaban de las tierras de arroz ratas enormes, desapareciendo en el barro de las acequias. Los que antes se habían enardecido con venatorio entusiasmo ante los pájaros del lago, sentían renacer su furia viendo las ratas de los canales. ¡Qué bueno escopetazo! ¡Magnífica cena para la noche! La gente de tierra adentro escupía con expresión de asco entre las risas y protestas de los de la Albufera. Un bocado delicioso. ¿Cómo podían hablar si nunca lo habían probado? Las ratas de Marjal. Las ratas de la Marjal. Claro, no eran... Esto conviene aclararlo desde el principio. Las ratas de la Marjal, las ratas de la Albufera, no... o de la Marisma. Las ratas de la Marjal no son la rata negra que trajo la peste desde China, las ratas que pueblan las alcantarillas, o los cuartos de las ratas de los colegios de monjas y de curas con los que se amenaza a los... incluso esto llega a Zipizape de Escobar, donde también había un cuarto, no de las ratas, era demasiado, ¿no? De los ratones, me parece. Bien, bueno, la rata de la Marjal es otro tipo de roedor, distinto de los ratones y de las ratas domésticos que ha habido. Son unas ratas salvajes que más bien, bueno, tienen el morro más plano. Es un poco como comer hámsters, pero bueno, ahora hablaremos de los rabos. No es la misma especie que la rata negra que trajo la peste. Pero es un roedor peludo. Igualmente, que, en fin, si merece el nombre de rata como la rata negra, pues es porque es una rata, pero es una rata de agua. Bueno, la gente de tierra adentro escupía con expresión de asco entre las risas y protestas de los de la Albufera. Un bocado delicioso. ¿Cómo podían hablar si nunca lo habían probado? Las ratas de la Marjal solo comían arroz. Eran plato de príncipe. No había más que verlas en el mercado de Sueca, desolladas, pendientes a docenas de sus largos rabos en las mesas de los carniceros. Las compraban los ricos y la aristocracia de las poblaciones de la ribera no comía otra cosa. Y Cañamel, como si por su calidad de rico creyese indispensable decir algo, cesaba de gemir para asegurar gravemente que sólo conocía en el mundo dos animales sin hiel: la paloma y la rata. Con esto quedaba dicho todo. La conversación se animó. Las demostraciones de repugnancia de los forasteros servían para enardecer a los de la Albufera. El envilecimiento físico de la gente lacustre, la miseria de un pueblo privado de carne, que no conoce más reses que las que ve correr de lejos en la dehesa y vive condenado toda su vida a nutrirse con anguilas y peces de barro,
se revelaba en forma bravucona con el visible deseo de asombrar a los forasteros ensalzando la valentía de sus estómagos. Las mujeres enumeraban las excelencias de la rata en el arroz de la paella. Muchos la habían comido sin saberlo, asombrándose con el sabor de una carne desconocida. Otros recordaban los guisados de serpiente, ensalzando sus rodajas blancas y dulces, superiores a las de la anguila. Y el barquero desorejado rompió el mutismo de todo el viaje para recordar cierta gata recién parida que había cenado él con otros amigos en la taberna de Cañamel, arreglada por un marinero que después de correr mucho mundo tenía manos de oro para estos guisos. Así que la paella valenciana auténtica, la auténtica paella valenciana según Cañas y Barro de don Vicente Blasco Ibáñez, lleva rata. Ese es el secreto, ese es el ingrediente secreto de una buena paella auténtica valenciana. La rata. Joan Fuster, no sé si por estar enardecido por la lectura de Vicente Blasco Ibáñez o porque, según el cocinero que contaba esta anécdota, era lo que comía en su juventud. Bueno, él era un abogado, no, en fin. Pero es que ya ha dejado claro Vicente Blasco Ibáñez. Vicente Blasco Ibáñez siempre pinta las tradiciones de Valencia desde la crítica social, no desde el regodeo, ni del entusiasmo, ni del decir que excelentes somos, esto es lo mejor del mundo, somos maravillosos. No. En Vicente Blasco Ibáñez siempre está la crítica social. Pero aquí está diciendo que los ricos también comen rata, también comen paella de rata. Entonces, no sé si porque Joan Fuster vivió modestamente y comía paella de rata, o por si Joan Fuster era rico y comía paella de rata, o simplemente porque Joan Fuster leía a Vicente Blasco Ibáñez y quería comer paella de rata. Pero el caso es que donde él solía comer siempre pedía paella de rata. Algún día me tienes que hacer paella de rata. Lo que pasa es que la mujer del cocinero decía que como se te ocurre hacer paella de rata, te vas tú y él. Se va el cocinero y se va Joan Fuster, pero el cocinero que hiciera paella de rata se iba también. Claro, se perdió la costumbre de hacer paella de rata, y mucha gente incluso no captaba el matiz de que era rata de agua o rata de marjal, que ahora es una especie protegida, con lo cual no se puede hacer de ninguna manera. Es una especie de las marismas que está protegida y no se puede hacer paella de rata aunque se quisiera. Sí se puede hacer paella de rata negra, pero bueno, no le auguro la ganancia, no le arriendo la ganancia a quien lo haga, desde luego, porque, en fin, las ratas de alcantarilla, las ratas de los barcos han sido tradicionalmente una maravillosa fuente de transmisión de enfermedades, y desde luego los controles sanitarios de una paella de rata que no fuera de rata de marjal, con denominación de origen y protección, bueno, pues no sería recomendable. Pero el caso es que si queremos la verdad sobre la paella, aquí Vicente Blasco Ibáñez nos está diciendo que la auténtica paella valenciana lleva rata, y eso asombrosamente encaja. Parece que la guionista del capítulo de Los Simpson donde Homer Simpson hace paella haya leído a Vicente Blasco Ibáñez. Como broma dice que puede llevar insectos o cualquier otro animal o roedor. Bueno, pues parece que haya leído a Vicente Blasco Ibáñez, porque Homer Simpson lo dice como broma, diciendo, esta es la paella decente, normal, habitual, que comemos las personas normales, pero si alguien quiere comer insectos o ratas... Bueno, pues es que resulta que la paella valenciana original llevaba rata.